Ya lo decía Antonio Maceo, es mejor subir o bajar solos que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso. El titán de bronce pagó con su vida el esfuerzo por la libertad de Cuba. Y este pensamiento romántico de los patriotas del siglo XIX es rara vez confirmado con la práctica en nuestra realidad. Ahora, en momentos en que el pensamiento patriótico, el accionar patriótico de los cubanos ante el régimen, pues encuentra nuevos espacios y desde el exterior surgen esperanzas de que van a apoyarnos en la libertad de Cuba, pues viene a mí la carta de Calixto García, el general Mambí, al general norteamericano William Shafter. Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 18 de marzo del año 2026, 23 aniversario de la Primavera Negra, ese momento tan gris, tan oscuro de la nación cubana dirigida por Fidel Castro, que metió preso a 75 patriotas por tener una máquina de escribir o una cámara fotográfica. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa, no es elegancia. Zbigniew Brzezinski, el gran tablero mundial, la oportunidad de enfrentarnos a la visión geopolítica de los Estados Unidos. Brzezinski, polaco de nacimiento, fue asesor de seguridad nacional del gobierno de Jimmy Carter. En el año 96 escribe este libro y da la visión geopolítica de los Estados Unidos en ese momento. Pero regresando al tema de Marras, me tomo el atrevimiento de leer esta página gloriosa de nuestra patria, de la lucha de los mambises por la libertad de Cuba. Y en momentos en que se habla de un pacto donde van a dejarnos a los comunistas en el poder para que ellos manejen la transición, viene a la memoria la carta del generalísimo Calixto García al mayor general William Shafter, general en jefe del 5º Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos. Y dice Calixto García, nunca mejor esta carta que en este momento en que me está recordando el año 98, 1898, cuando la guerra estaba paralizada, la guerra de independencia estaba paralizada y los norteamericanos intervinieron y dejaron a las autoridades en su posición, en especial en Santiago de Cuba, e impidieron que los mambises entraran en Santiago de Cuba como debía suceder. Al mayor general Shafter, general en jefe del 5º Cuerpo de Ejército de los Estados Unidos. Señor, el día 12 de mayo último, el gobierno de la República de Cuba me ordenó como comandante en jefe que soy del ejército cubano en las provincias orientales que prestara mi cooperación al ejército norteamericano. Siguiendo los planes y obedeciendo las órdenes de los jefes, he hecho todo lo posible para cumplir los deseos de mi gobierno, habiendo sido hasta el presente uno de los más fieles subordinados de usted y teniendo la honra de ejecutar sus órdenes e instrucciones hasta donde mis facultades me han permitido hacerlo. La ciudad de Santiago de Cuba se rindió al fin al ejército americano y la noticia de tan importante victoria solo llegó a mi conocimiento por personas completamente extrañas a su estado mayor, no habiendo sido honrado con una palabra de parte de usted sobre las negociaciones de paz y los términos de la capitulación propuesta por los españoles. Los importantes actos de rendición del ejército español y de la ciudad por usted tuvieron lugar posteriormente y solo llegaron a mi conocimiento por rumores públicos. No fui tampoco honrado con una sola palabra de parte de usted, invitándome a mí y a los demás oficiales de mi Estado Mayor para que representáramos al ejército cubano en una ocasión tan solemne. Sé por último que usted ha dejado constituida en Santiago de Cuba a las mismas autoridades españolas contra las cuales he luchado durante 3 años como enemigos de la independencia de Cuba. Yo debo informar a usted que esas autoridades no fueron nunca electas por los habitantes residentes en Santiago de Cuba, sino nombradas por decreto de la reina de España. Yo convengo, señor, en que el ejército bajo su mando haya tomado posesión de la ciudad y ocupado las fortalezas. Yo hubiera dado mi ardiente cooperación a toda medida que usted hubiese estimado más conveniente, guardando el orden público, hasta que hubiera llegado el momento de cumplir el voto solemne del pueblo de los Estados Unidos para establecer en Cuba un gobierno libre e independiente. Pero cuando se presenta la ocasión de nombrar las autoridades de Santiago de Cuba, en las circunstancias especiales creadas por una lucha de 30 años contra la dominación española, no puedo menos que ver con el más profundo sentimiento que esas autoridades no sean elegidas por el pueblo cubano, sino que son las mismas que tanto la reina de España como sus ministros habían nombrado para defender la soberanía española contra los cubanos. Circula el rumor que por lo absurdo no es digno de crédito.
de que la orden de impedir a mi ejército la entrada en Santiago de Cuba ha obedecido al temor de venganza y represalias contra los españoles. Permítame usted que proteste contra la más ligera sombra de semejante pensamiento, porque no somos un pueblo salvaje que desconoce los principios de la guerra civilizada. Formamos un ejército pobre y harapiento, tan pobre y harapiento como fue el ejército de vuestros antepasados en su guerra noble por la independencia de los Estados Unidos de América. Pero a semejanza de los héroes de Saratoga y Yorktown, respetamos demasiado nuestra causa para mancharla con la barbarie y la cobardía. En vista de todas las razones aducidas por mí anteriormente, siento profundamente no poder cumplir por más tiempo las órdenes de mi gobierno, habiendo hecho hoy ante el general en jefe del ejército cubano, mayor general Máximo Gómez, la formal renuncia de mi cargo como general en jefe de esta sección de nuestro ejército. En espera de su resolución, me he retirado con todas mis fuerzas a Jiguaní. Soy respetuosamente de usted, mayor general Calixto García, Campos de Cuba Libre, 17 de julio de 1898. La historia se repite, primero como tragedia, después como comedia. Si Shafter dejó las autoridades españolas, ahora el gobierno de los Estados Unidos, que pretende ayudarnos, quiere dejarnos a la familia Castro, descendiente también de esos voluntarios, de esos rayadillos que lucharon contra los mambises, quieren dejar a las autoridades comunistas al frente del gobierno. Y el sacrificio del pueblo cubano, el exilio cubano. Miles de hombres y mujeres han caído, han estado presos por este gobierno, por luchar por la independencia. Dejar a los Castro en el poder, dejar a los comunistas en el poder, viene siendo la misma traición que hubo a los mambises en 1898. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.